Padre Celestial, venimos ante tu Amén. santísima presencia. Amén. Agradecidos por este nuevo día que tú nos permites, Señor, comenzar. Gracias por cada bendición, cada manifestación de tu gran corazón hacia nosotros. Gracias por la abundancia de tus misericordias. Gracias por tu Hijo, quien diste, Señor, el Hijo que nos fue dado y el niño que fue nacido. Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías de Israel, que también es hoy nuestro Redentor. Te glorificamos y te honramos en esta mañana. Gracias por esta clase en la que entramos, que lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, lo que vamos a oír, no sea para entretener nuestros oídos, pero que pueda retar lo más recóndito de nuestra alma, Señor. Si hay alguien que está tratando de entrar en esta clase y está siendo difícil, pedimos que tú abras, Señor, la manera para que ellos puedan comunicarse. Recordamos en esta mañana a todos aquellos que están siendo perseguidos, todos aquellos que están siendo, Señor, empujados por las circunstancias, por los gobiernos, por la sociedad. Pedimos por este país, pedimos por las cosas horribles que estamos viendo, Señor, por la masacre de esos niños y maestros, por otra persona, Señor, también se puede decir que un infantil, como el diablo está utilizando a estas pobres mentes, Señor. Pedimos por esas familias que están de luto, y no solo ellos, pero alrededor del mundo hay cientos de miles de casos donde, Señor, estamos viendo lo que nunca antes se vio. Ahora pedimos tu ayuda para esta clase, que es en lo que estamos, y hacemos una pausa de todo lo demás para concentrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, estudiando el avivamiento que se llevó a cabo en los días del rey Ezequías. Ya hemos hablado, creo que suficiente para entender que un avivamiento es una manifestación de Dios de una manera no casual, o verla como algo que es acostumbrado. Estamos hablando de algo que no ocurre siempre, como los milagros. Y estos avivamientos han ocurrido a través de la historia en diferentes países como Corea, África, en tantos lugares, en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, en Jamaica, en Hawái y en los países bálticos, también en Alemania. Sin embargo, hay países que nunca experimentaron una manifestación como tal. Entre ellos están España, Francia, Italia y otros países más. Ahora, hubo grandes personajes en Francia y en España. En Francia por una mujer y en España por un hombre, grandemente usados por Dios, que se levantaron contra el catolicismo
y expusieron sus vidas porque eran personas de renombre, no eran personas de la calle. Madame Guyon, que era francesa, de acuerdo a la historia, una de las mujeres más ricas y más bellas de Francia, sufrió lo que no es fácil de explicar, pero se mantuvo firme en el mensaje de la salvación por medio de la gracia y no a través de los ritos católicos. Lo mismo ocurrió en España. Pero estamos hablando de personajes solitarios que sí tuvieron un impacto en la sociedad, pero que hubo un avivamiento, no. En América Latina, lamentablemente, no se ha visto esto en la historia. No quiere decir que no haya habido momentos en que hubo pequeñas manifestaciones, pero nunca para poder escribir un libro acerca de esas experiencias. Ezequías, este rey, nos da una lección de las muchas que vamos a estar estudiando acerca de cómo Dios intercede cuando su pueblo clama, cuando a su pueblo le interesa esta manifestación de Dios, cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a pagar ese precio. Y estuvimos hablando de tres cosas primeramente acerca de Ezequías. Una de las cosas que él hizo fue exhortarle a los sacerdotes y levitas a que se santificaran, a que se limpiaran, a que se separaran para Dios, porque no podían esperar de que el pueblo lo hiciera si los líderes no lo hacían. Y ahí tenemos la lección de la pureza. Después tenemos la lección del pacto, que Ezequías hizo un pacto con Dios. Y hablamos de diferentes pactos que aparecen en las Escrituras. Hoy yo quiero hablar un poquito acerca de la lección de lo que es la adoración correcta. Déjeme dar un pequeñito repaso acerca de quién fue Ezequías. Ezequías comenzó a reinar cuando él tenía 25 años, un joven como rey. Su padre, Ahaz, A-H-A-Z, Ahaz, había sido un rey malo, idólatra. Y ahí podemos aprender de que necesariamente los hijos no tienen que seguir el ejemplo de sus padres si estos son personas que no les interesan las cosas de Dios. Años anteriormente, porque muchas veces decimos, ¿cómo es posible que Ezequías, si tuvo un padre que fue idólatra? Eso quiere decir de que su padre tenía lugares preparados por él, que casi siempre eran en las montañas, en bosques. Este joven de 25 años hubiera tenido esta actitud o cambio de corazón de ir en pos de Dios. Y estas cosas no son casualidad, porque años anteriormente este joven había oído a un profeta predicar. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Jeremías 26 para que podamos ver que estas cosas sí tienen una respuesta o hay una razón.
Jeremías 26, 18. Aquellos que no tienen la Biblia, que no están leyendo, pueden escuchar esto. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Lo tenemos. Este profeta profetizó brevemente en los primeros años de este joven profeta, perdón, de este joven rey Ezequías. Y dice la escritura, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como el campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado con ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Aquí vemos la unción de la predicación. Cuando hay verdadera unción en la predicación, esa predicación no se olvida muy fácilmente. Este joven tomó muy, pero muy en serio lo que este profeta dijo. Y nos dice aquí la palabra que esto guió a Ezequías a orar para que lo que el profeta había dicho que iba a ocurrir por los pecados de Judá no se llevara a cabo. Él buscó el rostro de Dios. Él oró, pero aquí tenemos otra lección. Él hizo algo más que orar. Él comenzó a hacer cambios. Él buscó un cambio a su reino, Judá, y también para el reino de Israel. Esto trajo un avivamiento, como ya lo hemos dicho anteriormente, en toda Judá, que llegó a tocar también a las 10 tribus de Israel que estaban separadas. Nosotros podemos tener lo que se dice un tipo de existencia por lo que nosotros obtenemos en la vida. Pero para tener una vida en verdad, tenemos que dar. Y yo no estoy hablando de dar cosas, es de darnos nosotros mismos. Y una de las cosas que él hizo fue orar. Vamos a tener quizás más de una clase acerca de por qué es necesario orar y cómo orar por un avivamiento, porque es que nosotros estamos orando mal. Comenzamos bien, pero nos descarrilamos. La oración es la llave que usamos por la mañana y es el candado que le ponemos de noche a nuestra vida. Es la llave de la mañana y es el candado por la noche. Y volviendo a lo que yo dije, que íbamos a hablar de un poco acerca de la adoración. Yo creo que nuestra adoración y mi intención en esta clase y en otras que yo pueda tener, no es que yo esté tratando de buscar faltas y de tratando de criticar esto, criticar aquello, pero personalmente yo estoy convencido que nuestra adoración a Dios
se ha descarrilado también. A veces confundimos la adoración con bulla, con ruido. Y efectivamente, la adoración produce ruido, produce sonido. Pero tenemos que averiguar qué tipo de ruido y qué tipo de sonido es. Amén. Porque hay un ruido y un sonido que se ha ido colando dentro del pueblo de Dios. En los años 60, cuando yo comencé a oír ciertos himnos y canciones y coros que estaban comenzando a sacar la cabeza en algunos cultos, yo me sentía un poco extraño porque no era porque no era lo que yo estaba acostumbrado a oír, es porque había un efecto en mí que no era el mejor. Y ahora entiendo por qué en el siglo XVI y en el siglo XVII, y no estoy diciendo que eso era lo correcto, casi nunca la congregación de por sí cantaba los himnos. Ellos oían porque habían personas escogidas que eran los únicos que cantaban por el temor. Aquellos que tienen un poco de entendimiento de música, yo no tengo ninguna, pero tengo oído, gracias a Dios, para darme cuenta de algo que no suena sagrado, que más bien tiene un ritmo que viene de ese mundo que nosotros dejamos. Hay ciertos ritmos, cierto movimiento en la música. Y claro, a la juventud le gusta y muchas personas también les atrae eso. Y yo lo veo porque cuando ese tipo de música se toca, hay algo en el cuerpo como que quiere salirse como un tren del carril. Pero la música sagrada es eso, es sagrada. O quiere decir que nuestro tipo de canto o nuestra música no cabe en el mundo. A ellos no les gusta eso. Ahora, creo que cometemos un error cuando a nosotros nos comienza a gustar el ritmo y la música que el mundo usa y entonces le ponemos palabras cristianas a esa música. Por eso es que en algunos templos hoy están bailando danzones, están bailando diferentes tipos están haciendo diferentes tipos de bailes con letras de Cristo, pero lo bailan como si estuvieran en una discoteca. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y yo puse aquí, un avivamiento produce la correcta adoración. Y la falta de adoración ofende al Señor. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que adora. Recuerde que es uno de los primeros mandamientos. Adorarás al Señor tu Dios. No dice ahí cantarás al Señor tu Dios. Dice adorarás. Podemos cantar y no adorar. Podemos adorar y podemos cantar. En el capítulo 29 que tenemos aquí de Crónica, en el versículo 25 leemos: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Ya yo les dije que David era un músico, le gustaba la música.
conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y esto llevaba horas. Dios es un Dios que demanda adoración. En el libro de San Juan, una historia muy conocida por todos nosotros, encontramos a Jesús hablando con la samaritana, donde el Señor le dice a la mujer samaritana: Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores, no cualquier adorador, verdadero adorador. No todo el que levanta la mano, no todo el que abre la boca adora. La adoración correcta. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos adorando a Dios correctamente? Debe haber una solemnidad de la presencia de Dios. Versículo 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Tiene que estar saturado con la presencia de Dios de tal forma que sintamos en nosotros esa necesidad de postrarnos. Esto es diferente a cuando en el templo nos dicen: vamos a arrodillarnos. Nos arrodillamos porque nos lo dijeron. ¿Entienden? Amén. Estamos hablando aquí cuando sentimos la necesidad de adorar. Cuando nosotros sentimos la necesidad de adorar, esto le place grandemente a Dios. Es una mezcla de temor, humildad y reverencia ante ese Dios todopoderoso, que también es llamado en las Escrituras un Dios temible. Sin embargo, esa solemnidad y ese temor reverente va mezclado también con alegría. Dice, pero eso es difícil de entender. Ajá. Eso produce en nosotros una alegría. Nos sentimos alegres de humillarnos delante de Dios. Déjame leerle esto que tengo escrito aquí. Un culto de oración fue asistido, o mejor dicho, estuvieron presentes. Esto pasó en Gales, en el Reino Unido, en el año 1859. Dejó a un hombre, escuchen bien, dejó a un hombre totalmente convencido del poder de Dios. Él se fue totalmente como que no veía a nadie, no conocía a nadie, impactado por la presencia de Dios. Un hermano lo paró y le dijo: hermano, qué glorioso fue lo que experimentamos cuando vimos a miles orando silenciosamente cuando el pastor Morgan lo pidió.
¿Has visto tú alguna vez eso, mi hermano Juan? Y él respondió solemnemente, yo no vi a nadie, yo solo vi a Dios. Me voy para mi casa. Qué terrible lugar. Es demasiado terrible para mí. Mi carne no puede aguantar tanta gloria. Eso ocurre cuando Dios decide, hermano, simplemente tocarlo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? I have. Gloria a Dios. Jeremías 5:22. Yo voy a seguir aquí. Jeremías 5:22. Hermano Alex, Sí, antes de irnos de ese punto tan interesante, hermano, siempre tuvimos la impresión, o bueno, en muchos lugares se ha enseñado que, bueno, vamos a cantar dos canciones de adoración y dos de alabanza, sí. pero estamos viendo ahora mismo que la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, ni siquiera tiene que ver con música. No, Definitivamente puede haber música, pero la música no es lo que realmente es donde está la verdadera adoración a Dios. sí. Está en la reverencia y la actitud de la persona para conectarse con el Espíritu de Dios, Y aunque que no haya ni un instrumento tocando. No, porque yo he O sea, visto que eso eso, y yo lo ajá. sé, yo estoy O de sea, acuerdo. eso que de alabanza y adoración, la gente piensa que, bueno, adoración, música suave. Sí, Alabanza, 4 himnos, brincos, palmas y gritos. sí. Y palmear. Nada de eso tiene que ver con la verdadera adoración de Dios. Exactamente. Incluso ni siquiera la música es necesaria para una verdadera adoración con Dios, ¿correcto? Llega el momento en que nosotros nos convertimos en los instrumentos. Bendito Dios. Y, Bendito Dios. y a mí me gusta el sonido de los instrumentos. Yo me puedo estar, a mí me gusta la música y lamentablemente nunca la estudié, lo cual me pesa grandemente. He tratado de entrar en ella, pero no sé por qué la puerta no se abre. Pero cuando estamos hablando de esto, de asunto de vamos a tener unos coros de alabanza, vamos a tener unos signos, por favor, ¿me puedes explicar qué es lo que hay aquí? Porque eso fue introducido entre nosotros en los años 60 por el movimiento carismático. Que en los templos comenzaron a cantar coros y coros y coros. Los coros no tienen historia, los signos sí. Y yo no estoy en contra de los coros. Hay coros que me gustan, pero hay coros que no dicen nada. Que lo mismo lo pueden cantar los católicos, que lo pueden cantar personas religiosas. No dicen nada de la salvación, no dicen nada de la sangre de Cristo, no dicen nada de la redención. Y ellos creen que porque dicen que tienen palabras de adoración a Dios, de alabanza a Dios, que eso son coros de alabanza. Bueno, yo realmente, personalmente, yo como le estoy dando la clase, soy responsable de lo que yo digo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error. Y yo sé eso porque aquí, no estoy muy seguro, pero yo creo que hay 2 o 3 aquí, o 4 en esta clase, que se recordarán de cultos que nosotros tuvimos. Estoy hablando de hace 20 años atrás o más, donde comenzamos el culto con oración. Y cuando el primer hermano comenzó a orar, yo sentí algo en mí y le dije, otro hermano siente orar, y este otro hermano comenzó a orar. Y aquello, para no hacer la historia muy larga, fue una oración tras otra, una oración tras otra. Y estuvimos 1 hora y media de pie, entre oración y llanto y gemido. Y no se cantó un solo himno. No hubo ninguna música, pero la presencia de Dios
se hizo sentir de tal forma que no había manera de decir, esto es un culto más. No, aquello fue algo especial. Bueno, digo especial porque esta vez la palabra se me va, no la puedo controlar. Aquello fue algo no usual. Y no hubo cantos, no hubo himno. Dios puso aquel peso en ese culto. Yo no he visto otro culto como ese. Ocurrió en ese momento. Pero ¿cuántos otros cultos yo recuerdo que fueron diferentes? Y yo hacía comentarios con mi esposa en esos tiempos. Yo le decía, ¿te fijaste cómo Dios obra? Cómo Dios puede hacer sentir su presencia a través de diferentes maneras. Cultos donde la solemnidad de Dios hacía como una entrada en el culto. En otros eran momentos de alabanza, de regocijo. Y no solamente pasaba por la mañana, pasaba por la noche también. Y lo que yo estoy tratando de mostrar es que hay un tipo de adoración en la que Dios realmente se goza. Y vamos a ver aquí realmente qué es esto. Jeremías 5:22 dice, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Y nosotros realmente, cuando yo lo veo en la forma que yo creo personalmente que es la correcta, tiene que haber un tipo de solemnidad. Porque la adoración correcta, aunque es saturada con la solemnidad de la presencia de Dios, es también una adoración alegre. Aquí en el capítulo 30 del mismo libro que estamos estudiando, aquí la vida de Ezequías, dice el versículo 30. No, yo creo que este no es 30, versículo 25. ¿Alguno de ustedes lo quiere leer? Ok. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. El gozo del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu. El gozo santo. El gozo que nos hace reír con una alegría santa, que no es la alegría de un chiste, no es la alegría de algo cómico, es una alegría que Dios manifiesta en nuestro corazón, que sale. Si seguimos leyendo, ustedes que tienen sus Biblias ahí, si me ayudan con esto, pues podemos hacer un cambio aquí. El Salmo 21, versículo 1, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Como se goza el rey en tu salvación. Como se alegra el rey en tu poder.
versículos 5 y 6. Grande es tu gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Y aquí está lo inexplicable. Dios puede llenarnos de ese temor de Él que nos hace temblar, pero también Él puede cambiar y llenar el corazón de una alegría inefable. Hay un himno que nosotros cantamos al cual no le hacemos mucho caso. Para mí es un gozo inefable, gozo mucho, gozo para mí. Y no sabemos ni lo que la palabra inefable significa. Y usted ve a los hermanos cantando de esta manera. Para mí es un gozo inefable, gozo mucho, gozo, sin alegría, sin ninguna regocijo en el corazón. Hermano Alex, Sí, yo tenía como la misma inquietud, porque yo veo que hay unos que dicen cosas que uno dice, bueno, realmente, o sea, podremos estar cantando mentiras. somos expertos en eso. Y eso me pone como un poquito nerviosa cuando hay himnos así que son absolutos, porque pues somos humanos y no todos los días tenemos como la misma actitud o la misma sentir. Y entonces, pues hay algunos de estos himnos que son como muy absolutos y como usted dice, pastor, que a veces que tienen... que estoy muy feliz o tengo mucho gozo en el momento y uno mira alrededor y todo el mundo está con la cara así como alargadita y uno dice, Sí. bueno, pero ¿no será como también pecado cantar esas cositas? Nosotros cantamos tantas cosas que no son reales, porque estamos acostumbrados a hacer como cotorra. Y entonces decimos esto, decimos lo otro, y cantamos por aquí, y cantamos por ahí. Ni estamos pensando en lo que estamos diciendo. Casi uno Por se- eso es que tenemos que volver al kindergarten de la fe Ujú, y comenzar de nuevo por el ABC. Porque no podemos estar hablando de la Z y de la Y y por allá atrás de lo que es el alfabeto y por aquí el ABC nos olvidamos de esto. ujú, Esto es una cosa espontánea, pero después comenzamos a ser educados religiosamente. ujú, Y entonces nos vamos educando religiosamente, ¿no? ujú, Y sabemos cuándo levantar la mano, cuándo no levantar la mano. A veces levantamos las dos manos porque se espera que levantemos las dos manos. O si alguien comienza a alabar a Dios y otros hermanos, pues también yo la voy a levantar para que no piensen que yo estoy mal. Esas cosas tienen que ser vencidas por nosotros. ujú, Porque a nosotros no nos debe interesar lo que nosotros dicen. ujú, Yo estoy adorando a nuestro Dios. Yo estoy dejando que Dios me guíe. Y una de las costumbres mías, y aquí los hermanos que estuvieron en mi pastorado lo saben, cuando yo subía al púlpito, yo estaba casi todo el tiempo en el púlpito con los ojos cerrados. Y me acostumbré tanto a cerrar mis ojos. Eso es verdad. Y mi esposa me decía, ¿por qué tú estás comiendo con los ojos cerrados? Dice, es la costumbre. Y dice, ¿por qué usted lo hacía? No quería ver a nadie. Voy a Y ser más hasta nos sincero. dijo eso muchas veces usted, pastor. Sí, y voy a decir esto, porque me gusta ser abierto en relación a mí, porque yo no tengo ninguna agenda personal. Pero me molestaba tener que estar sentado allá arriba y mirar el rostro de algunos que estaban cantando cosas que realmente no estaban viviendo. Y yo no quería verlo. Yo no quería verlo. Porque era como que era como una cuña. Esta palabra la usamos los cubanos en algunas cosas. Es como algo que se metía
en mi adoración a Dios me sacaba, porque Una soy distracción. humano, y hay cosas que nos molestan, hay cosas que no nos agradan, y por eso no las tragamos. Pero lo que pasa es que yo no quiero que mi adoración a Dios se moleste o se dañe por causa de otra persona. Cuando un avivamiento llega, cambia nuestro cantar. Los mismos himnos viejos se transforman en himnos vivos y vibrantes. Lo que antes cantábamos como una costumbre, ahora lo estamos cantando de otra manera. Eso ocurre cuando la presencia de Dios se manifiesta. Cuando el regocijo es tan real que hay un deseo por más. Por más. Y yo pienso que si un avivamiento produce la correcta adoración encamina hacia un avivamiento. Cuando aprendemos a adorar correctamente. ¿Usted sabe lo que la gloria de Dios significa en hebreo? ¿Cuántos saben qué significa la palabra adoración? Perdón, lo que significa la palabra la gloria de Dios en hebreo. Hermano, le estoy haciendo una pregunta. Avot, Aquí. Chicana. Avot, Oh, peso de tu presencia. Bueno, la presencia, la palabra chicana, la primera vez que yo la dije, porque hoy ya la conocen, pero la primera vez que yo la dije, estaban pensando en México. Digo, no tiene que ver nada con México. La gloria chicana, que es como aparece en hebreo, significa la presencia cruda de Dios. Por ejemplo, Dios está en todos los lugares, porque Él es ¿qué? ¿Qué es Dios? Omnipresente. Ok, lo cual quiere decir que Dios puede estar en el templo, Dios puede estar en el hogar de un hermano que está enfermo, Dios está aquí, Dios está en África, Dios está en las Amazonas, Dios está en China, Dios está en todos los lugares. Dios puede estar en un bar. Oh, no, Dios no puede estar. Usted va a poner a Dios en una caja ahora. Usted va a decirle a Dios lo que Él puede hacer, lo que Él no puede hacer. Hay personas que han sido movidas por el Espíritu Santo, oyendo una canción en el tocadisco, tomando cerveza y caer bajo convicción. Y la persona dejar el vaso de cerveza y correr y buscar un lugar para arrepentirse, porque Dios está en todo lugar. Ahora, cuando es un avivamiento, hay más de la presencia de Dios ahí que en otro lugar. ¿Cuántos saben lo que es, si puedo usar la palabra, un jugo concentrado? Con un jugo concentrado usted puede hacer galones de bebida, ¿verdad? Entonces piensen en la presencia de Dios como una presencia concentrada. Ok, la correcta adoración en hebreo significa, escuchen esto, significa el peso de Dios. En inglés eso se llama the weight of God. El peso de Dios. Eso pasó en la cubierta del arca, el cual en inglés más que en español se le llamaba the mercy seat o el asiento de misericordia. Porque era de donde Dios le hablaba a Moisés. Y cuando la presencia de Dios se abre, se manifiesta, es algo que es difícil de poder realmente ponerle freno.
Yo he estado en esos cultos, yo sé lo que es. Yo me recuerdo en el estado de Indiana, predicando, yo estando predicando, nunca me olvido de lo que prediqué ni de lo que pasó. Yo tengo todavía el cassette por ahí, no sé dónde está. Y en el medio de la predicación había una cantidad de pastores ancianos. Bueno, ancianos digo yo, muy mayores que yo, mucho más mayores que yo. E inexplicablemente la presencia de Dios comenzó a sentirse, porque son cosas que no se pueden explicar. Y comenzó una adoración sin música, una adoración a Dios. Y una hermana que era predicadora la ayudaron porque ella pidió ayuda y se paró en un asiento y le dijo a aquella multitud: por favor, cállense la boca, cállense. Y nunca me olvido de las palabras. Este hermano le dio al clavo en la cabeza con el martillo. Y pastores que habían estado en aquellos tiempos de antigüedad, yo los vi correr de los bancos de atrás y subirse en la plataforma con los demás pastores y decir: así es como era antes, así es como era antes, porque aquellos tiempos se habían perdido. ¿Qué podemos decir hoy? Yo estaba empapado en sudor. Me tuve que sentar en la butaca y parecía que yo había estado trabajando todo el día y nada más que había predicado como 40 minutos. Me tuve que sentar porque yo no pude predicar, no podía predicar, hermano, yo no podía seguir predicando porque es que la gloria pasó como en el templo de Salomón, que cuando la gloria bajó, los sacerdotes no podían entrar al templo a ministrar. Y esas son experiencias por las que yo he pasado. Yo sé lo que es esto. Nunca he estado en lo que se dice un avivamiento como el cual estamos estudiando aquí. Pero en momentos, en focos, en momentos donde esto ha sido local, en un momento dado, sí. Sí. Y yo me recuerdo que cuando aquello siguió y la alabanza aquello, y los pastores glorificando a Dios y glorificando a Dios, todos en la plataforma. Cuando ellos terminaron, yo me levanté y terminé el mensaje. Pero ya yo no tenía mucho que decir porque ya Dios había terminado el mensaje con aquella manifestación de su presencia. Y cuando esto ocurre, es por lo que yo tengo hambre. Porque usted no puede tener hambre, es muy difícil tener hambre por lo que usted nunca ha comido. A menos que alguien le haya con detalles explicado cómo sabe un manjar. Si hay algunos aquí que nunca se han comido un bistec, perdone que use la comida. Un bistec, porque yo los he visto, un bistec como de 4 pulgadas así, que no hay que usar cuchillo. Yo no podía pagar eso, pero alguien nos llevó a mi esposa y a mí a un lugar donde nosotros no podíamos ir. Y cuando ellos trajeron ese bistec, yo dije: oh, pero esto es mucha carne para nosotros 4. Dice: no, eso es para usted nada más. Nunca he comido otro como ese. Ahora, si alguien se lo explica, por ejemplo, si yo comienzo y no me quiero descarrilar, porque algunos van a comenzar con la baba, yo no quiero que eso ocurra. Si yo comienzo a explicarle el sabor, cuán blando era, la sazón, entonces algunos pueden comenzar a decir: ay, yo quisiera eso, ay, yo quisiera eso. Pero si usted nunca oyó de eso y todo lo que usted ha oído desde salchicha en lata, carne rusa, pues ¿cómo usted va a tener hambre por un bistec de ese tipo cuando nunca nadie se lo ha descrito a usted?
Entonces, ¿cuál es mi plan, mi visión? Explicarle a usted este bistec espiritual. A ver si de alguna manera usted comienza a tener hambre por comerse algo así. Por tener deseo de comerse algo así. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Número uno, información. Información de que eso existe. Que ese bistec no es mentira. Que ese bistec no es una exageración. Que eso existe de verdad. Y entonces, usted va a decir, oh Señor, como la mujer samaritana, dame de esa agua para no tener que yo venir aquí todos los días a buscarla. ¿Y cuál es el fin que yo estoy buscando? Como cuando yo comencé a predicar esta serie hace como 25 años, hacer conciencia en el pueblo de Dios, en mi congregación en ese tiempo, de que nosotros estábamos perdiéndonos algo que podía ser realidad. Y aunque no lo conseguimos como hubiéramos querido, el solo estar en busca de eso trajo grandes manifestaciones de la mano de Dios. Grandes manifestaciones. Porque Dios vio nuestro ahínco, nuestra hambre, nuestra sed. Porque lo queríamos realmente. Y Ezequías quería ver a Israel y a Judá unidos. Y él sabía que el único que podía hacer aquello era Dios. Que necesitaban una intervención de parte de Dios. Y por eso fue que él mandó a santificar la casa. Por eso fue que él mandó a sacar la basura que había en la casa. Por eso fue que él reparó el altar de Dios. Por eso fue que él le dijo a los sacerdotes y a los levitas, santifíquense. Por eso fue que nos dice la palabra de Dios que hasta que estas cosas no se llevaron a cabo, no se atrevieron a mandar ningún correo a las tribus de Israel para que vinieran. Porque tenemos que tener algo, hermanos, para poder decirle a otros, ven para que veas lo que está pasando aquí. Y que se viene y no ven. Dice, esto es lo mismo, un poquito mejor, pero ¿me están siguiendo, hermano? Ustedes realmente me están siguiendo a mí en esta clase. Amén. Hermano, una pregunta. En ese caso de eso que estás hablando, del avivamiento, eso se puede manifestar independientemente que hayan, por ejemplo, que en una congregación haya pecado. Sí. Puede manifestarse. Puede Sí, porque el avivamiento comienza por alguien. Ok. Comienza Personal. por alguien. Y en el caso de las historias que yo he leído, avivamientos comenzaron porque dos personas hicieron un pacto de orar por un avivamiento. No de estar el Señor orando, Señor, toca a nuestros esposos, nuestros hijos. No. Orar a Dios por su presencia. Ayúdame, Señor, a arreglar lo que yo tengo que arreglar. Muéstrame si yo he pasado por alto ciertas cosas. Ayúdame a arrepentirme de lo que yo no he hecho. Porque como hemos dicho muchas veces siempre miramos el pecado como algo malo que hemos hecho, pero qué de lo bueno que pudimos hacer, pero porque teníamos otros intereses que no eran pecado, pero los pusimos ante Dios. Esas cosas fueron primero que Dios. Fueron primero que nuestro tiempo de oración. Fueron primero que la meditación de su palabra. Y entonces una vez que podemos comenzar a orar y Dios ve que de verdad nosotros lo queremos, Dios hace así con el foco y nos comienza a enseñar.
Amén. cosas que nosotros mismos estábamos pasando inadvertidos porque no había convicción. Hermano Alex, yo puedo compartir algo con ustedes, si me Sí, si eres permiten. breve, hermana, cómo no. Mi oración ha estado cambiando y hay un grupito de hermanas ha cambiado. Hola, Yo Jesús, con un Carlos. grupo de hermanas, yo oro juntas, oramos juntas, ayunamos juntas y, y la oración es que Dios nos escudriñe, Ajá. que yo les pido, yo les mando cositas y nos unimos y oramos juntas también, de vez en cuando también, y esto es continuo, y la oración es que Dios nos escudriñe, que Dios que nos doblegue, que nos enseñe si algo está mal, que nos acerquemos más a Él, no, esa oración de todos los días, no, es algo en nosotras trabajando primero. Y yo le voy a decir, hay muchas áreas que el Señor, yo estoy mucho más sensible que al principio. Hay cosas que yo digo, esto tiene que morir en mí, esto no puede ser más parte de mí, yo no voy a tolerar esto en mí, yo quiero a Dios. Y es una sed que crece, es algo que va, yo quiero más de Él, yo quiero, ¿me entiende? Yo entiendo. Yo sé lo que me estás diciendo. Y adentro se va moviendo y Eso el Señor ocurre. no es suficiente, no es suficiente lo que he escuchado, yo no es suficiente, yo quiero más esto, yo quiero más, ya yo sé bastante, pero es a Él, es a Él a que mi alma anhela y yo no estoy tratando de decir que yo tengo el avivamiento, pero es como, es que yo no lo entiendo, yo no lo ¿No comprendo, oíste lo pero que yo dije? De que el solo ir en busca comienzan cosas a cambiar. mis actitudes, yo el Señor te escudriña, yo les mando a ella, escudriña Señor, mis pensamientos, mis intenciones, lo que voy a decir, ayúdame a tener cuidado. Todo Perdón, eso y mucho más ocurre porque Dios comienza a tratar con nosotros y Dios nos va colocando en el lugar donde Él puede obrar plenamente. Todos conocemos, y termino con esto, la vida de Jacob. Jacob fue un hombre muy bendecido por Dios y vemos cómo él hizo un pacto con Dios y Dios hizo un pacto con él también. Y conocemos la historia, cómo Dios lo bendijo en casa de su tío Labán, que lo engañó tantas veces. Y Dios estuvo con Jacob, lo bendijo grandemente. Pero no fue hasta aquella noche, cuando él se quedó solo, cuando él cruzó aquel arroyo, que aquel varón de Dios se apareció de él. Y cuando Jacob lo vio, él agarró aquel varón de Dios. Y entonces el ángel le dice que estuvo luchando con él hasta el alba. Y el ángel le decía, suéltame, que el sol va a salir. Y él le dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Qué bendición estaba buscando él? Si ya él estaba bendecido. Él tenía miles de de camellos, de vacas, de bueyes, de ovejas. Ahí está la lista. Eran decenas de miles. Tenía esposas que lo amaban, tenía hijos. Así que yo me pregunto, Jacob, ¿qué bendición tú estás pidiendo? No te dejo ir hasta que me bendigas. ¿Qué bendición? Estás buscando algo que no es material, estás buscando algo, como dijo Moisés, si no vienes conmigo, no quiero ir. Lo que yo quiero es tu presencia. Y yo no quiero poner palabras en la boca de Moisés. No me atrevo a eso, pero
Yo sí me atrevo a decir de esta manera, si yo hubiera sido Moisés, lo hubiera dicho, yo prefiero tenerte a ti que Canaán. Quiero que tú estés conmigo. Entonces, cuando el ángel le descoyuntó el hueso de la cadera, el ángel le dice: has luchado con Dios y has vencido. Tu nombre será llamado ahora Israel, príncipe de tu pueblo. Y dice que desde ese momento Jacob estuvo cojeando hasta el resto de su vida. Tenía que usar un bastón. Cuando Dios nos toca, cambia nuestro caminar. Y la persistencia de él también, ¿no? La persistencia. Y claramente, porque él lo quiso, él tuvo una pasión grande, y eso es una cosa que no, yo no se la puedo dar a otro, yo no se la puedo pasar a fulano, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que buscarla, Señor, pon esta pasión en mí, este bistec, vuelvo otra vez, este bistec existe. Amén, amén. Y yo no quiero ni que me lo deje entero, pero dame un pedazo. Y yo creo que con Dios conoce nuestros corazones y Él sabe quién está interesado y quién no está interesado, quién lo quiere, quién dice, bueno, no tenemos que ser tan fanáticos. Bueno, pero es que no es ser fanático. El apóstol Pablo dijo, a mí me llaman loco. Está bien, bueno, ok. Me recuerdo de un hermano, el hermano Pittman, que era un estibador. Había sido un estibador toda su vida, tenía unos brazos que parecían columnas. Me recuerda a Popeye el marino, que tenía unos brazotes así. Y el hermano Pittman estaba edificando un lugar para tener una convención donde él era pastor allá en Virginia. Y yo conocí al hermano Pittman desde que yo fui un muchacho, cuando él viajaba a Cuba. Y entonces él dio el testimonio de que unas personas lo vieron cómo él cargaba hasta 4 o 5 bloques de cemento con sus 2 manos, y le dijeron, queremos contratarlo a usted para que trabaje para nosotros. Y el hermano Pittman le dijo, usted está loco, ¿usted cree que yo voy a trabajar para usted como yo trabajo para Dios? No, esto yo lo hago porque es para Dios, pero para ningún hombre yo lo hago. Y entonces esas son cosas que yo las aplico a la vida espiritual, porque hay tanto que Dios quisiera darnos, y muchas veces por ignorancia. Otra de las situaciones que tenemos hoy, que está en todos los lugares, está entre los lugares de abundancia, en los lugares de pobreza, en los lugares de necesidades, es el materialismo. No hay que ser rico para ser materialista. Las cosas de la vida nos ocupan tanto el tiempo, y yo sé que tenemos que trabajar y luchar para conseguir el pan del día, pero hermano, recuerde de que no solo de pan vivirá el hombre. Así que termino esta clase hoy. El sábado, Dios mediante, seguiremos con esta lección de ir en busca de un avivamiento, y la lección del rey Ezequías, porque hay como 3 lecciones más que yo quiero compartir con ustedes acerca de este rey de 25 años. Si hay alguna pregunta en relación a la clase, la pueden hacer ahora. Hermano Alex, yo estaba recordando cuando usted estaba hablando sobre, y lo estaba disfrutando, el servicio ese que usted, de que empezó por orar un hermano y siguió, y yo estaba ahí. Okay. Hermano, yo tengo mucha hambre por ese tipo de servicio. En la gloria de Dios baje. Y ese día yo me acuerdo que nosotros ni queríamos ir para la casa. No, los hermanos no querían irse del templo. No querían irse. Después vamos a ver algo que es difícil, aún para mí, conociendo la historia y habiéndola leído tantas veces. Me es difícil, como yo diría, procesar eso. ¿Cómo es que
esas cosas pudieron ocurrir de esa forma. Pero bueno, ¿alguien más? Sí, hermano, yo he sentido muchas veces, bueno, en el tiempo que llevo congregándome, que después de un mensaje glorioso, he sentido muchas veces que un himno muchas veces no es necesario. Y no estoy en contra de cantar un himno después de un mensaje de un pastor, de una predicación. No. Pero a veces siento como que cantar un himno después de un mensaje poderoso de parte de Dios, funciona ese himno como un borrador en las mentes Sí, de los oyentes. Ocurre como... No sé si me hago entender. No, ocurre. Incluso puede haber alguna persona que está a punto de tomar una decisión de reconciliarse con el Señor, de arrepentirse, de pedir perdón, y el himno como que le alivia ese sentir que puede tener él en su mente y en su corazón en ese momento. Amén. A veces los himnos pueden traicionar a los oyentes. Estoy de acuerdo. Es como una salida que tiene, como un escape de que hoy no es el día. Por eso yo a veces cuando como secularmente comida, no tomo rápido un vaso de agua para que todavía me quede el sabor de esa comida rica que comí. Bueno, así espiritualmente también puede suceder. A veces hay que dejar escrito en la pizarra las letras de lo que se le enseñó a los alumnos y no borrarlo. Exactamente. Y ya digo, no estoy en contra de los signos, pero hay momentos en que yo pienso que los signos se vuelven como una tradición de que hay que cantarlos porque se terminó el mensaje. Y creo que no es así. Por eso la persona que está dirigiendo el culto o el predicador tiene que tener suficiente discernimiento para darse cuenta y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Porque esas cosas sí, es verdad, pueden ocurrir. Y en muchas ocasiones yo sé lo que me estás diciendo, que eso sí, eso ocurre. Y el otro extremo es cuando nos acostumbramos todo el mundo a ir al altar. No importa lo que se predique, todo el mundo para el altar. Y entonces se convierte, ¿en qué se convierte eso? En un hábito. Porque siguen igual. No hay transformación, no hay cambio. Si alguien va al altar, se debe tratar con esa persona, a menos que ya usted sabe por qué está en el altar. Pero eso de correr para el altar siempre, en cada culto, va todo el mundo para el altar, no importa lo que se predique para el altar. Son costumbres, hábitos que se han... cuando yo comencé a predicar esto, yo hice muchos cambios, como el pastor que yo fui. Yo hice muchos cambios en los cultos de oración. Cambié cosas que yo sabía no estaban produciendo nada. Se hacía por una rutina, se hacía porque estábamos acostumbrados a eso, hasta que me di cuenta es que Dios no está usando esto. Entonces, si Dios no lo está usando, ¿para qué seguir practicándolo? Pero eso es la responsabilidad. No todos los casos son iguales. El siervo de Dios o la sierva de Dios tiene que tener el discernimiento necesario para saber qué es lo que su congregación necesita o quiénes son los que están en ese momento en ese servicio. Vamos a terminar entonces. Uno de ustedes, hermanos, despídenos en oración, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana que pudimos estar aquí, Señor, y escuchar estas palabras, Padre, y por recordarnos, Señor, de la necesidad que tenemos de ti, de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por estas clases que has puesto en el corazón del hermano Alex, en traernos, Señor, por recordarnos, Señor, y por poner ese peso en él, Señor. Y pedimos, Señor, que en el transcurso de esta clase nosotros podamos, Padre, acercarnos a ti, Señor, crecer en esa hambre, Padre, por tu presencia, Señor, y que podamos alcanzar, Señor, ese avivamiento, Señor. Qué bello sería, Señor, poder escribir eso en la historia, Señor, que en el año 2022, Padre, hubo un avivamiento aquí, Señor, y la verdad que
es posible, Padre, y pedimos que nos aumentes nuestra fe, Señor, para creerlo, porque es necesario Sí. creerlo, Señor. Sí, Señor. Es necesario, Señor, tener esa confianza en ti, Señor, que es posible, Señor, porque si no de nada sirve, Padre. Y te agradecemos, Padre, una vez más por todos los hermanos que están aquí, Señor, y por tu salvación, Señor. Gracias por tu sangre, gracias por salvarnos, Señor. Gracias por esta vida, Señor, que nos has seleccionado para poder conocer, Señor, tener este conocimiento de Cristo, Padre. Gracias, Señor, y te alabo, Padre, y te glorifico y te pido por cada hermano que está en este canal, Señor, que tú pongas una bendición especial en sus corazones, Padre, que renueves nuestros alientos, nuestra fuerza, nuestro gozo, Padre, y que pongas en nosotros esa hambre para crecer en ti, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre, y te doy gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.